Qué bueno verlos otra vez. Esta noche les tengo 3 hilos de Reddit más inquietantes que de verdad me quitaron el sueño. Ya saben qué hacer. Like, sub y arrancamos. Mi gato no deja de bufar solo a mi hermana, y ahora entiendo por qué. Algo en esa casa había cambiado, y solo el gato lo sabía. Me llamo Joaquín, tengo 32 años y trabajo como analista de datos. Vivo con mi hermana menor Valeria en un ático que alquilamos juntas hace poco más de un año. Adopté a Simón hace 3 años de una protectora. Es un gato tranquilo, perezoso, de esos que se dejan acariciar por cualquiera y ronronean hasta dormidos. Nunca ha sido agresivo con nadie, por eso lo que empezó hace 2 semanas me desconcertó tanto. Simón comenzó a bufar cada vez que Valeria entraba a la cocina o a mi dormitorio. No en el salón, no en el pasillo, solo en esas 2 habitaciones. Al principio pensé que era una fase rara. Valeria había estado muy irritable, dormía a deshoras, saltaba por cualquier tontería. La atribuía al estrés del trabajo. Pero Simón fue a peor. Se arrinconaba con el pelo erizado, emitía un gruñido grave y gutural cada vez que Valeria cruzaba el umbral de mi cuarto. Nunca lo había visto así. Decidí comprar una cámara barata y dejarla en mi habitación apuntando a la puerta para ver si algo pasaba de noche. A la mañana siguiente revisé la grabación. A las 3:04 de la madrugada, Valeria abrió mi puerta, caminó hasta los pies de mi cama y se quedó de pie, completamente inmóvil, mirándome mientras yo dormía. 7 minutos, sin moverse, sin parpadear apenas, con los brazos colgando a los lados. Después se dio la vuelta y salió en silencio. Simón estaba sobre la cómoda todo ese tiempo, aplastado contra la pared, con las orejas hacia atrás y los ojos fijos en ella. Rebobiné el video 4 veces. 4 veces vi lo mismo. Mi hermana de pie en la oscuridad, mirándome dormir, y mi gato paralizado de terror. No fue un episodio de sonambulismo. Tenía los ojos bien abiertos. Joaquín no durmió esa noche. Rebobiné el video decenas de veces. Amplié la imagen hasta que los píxeles se rompían. Los ojos de Valeria estaban abiertos. No se balanceaba, no murmuraba, no tenía esa rigidez torpe del sonámbulo. Estaba despierta, consciente. Quise encararla esa misma mañana, pero algo me frenó. Necesitaba saber más. Dejé la cámara otra noche. A las 3 y poco de la madrugada, Valeria volvió a entrar. Esta vez fue directa a mi escritorio. Abrió mi portátil. Tecleó algo durante varios minutos. La luz de la pantalla le iluminaba la cara, pero desde el ángulo de la cámara no se leía nada, y después lo cerró. Luego caminó hasta los pies de mi cama y se quedó de pie unos minutos más antes de irse. Simón bufó sin parar desde la cómoda, con ese sonido bajo que le sale del fondo de la garganta. Por la mañana revisé el portátil. El historial del navegador estaba borrado, pero soy analista de datos, sé dónde buscar. Revisé los registros de actividad de mi conexión a la red privada del trabajo y encontré marcas de tiempo que no coincidían con las mías. Accesos a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, durante días que yo estaba dormida. Valeria había estado usando mi portátil y mis credenciales mientras yo dormía a menos de 2 metros. Esa noche eché el cerrojo de mi habitación por primera vez. Simón se acurrucó a mis pies. Hacia las 3, oí como el pomo de la puerta giraba despacio, muy despacio, y se detenía. Simón levantó la cabeza y gruñó. El pomo no volvió a moverse. A la mañana siguiente Valeria estaba en la cocina preparando tostadas, sonriendo, preguntándome si quería café, como si nada, como si fuese un día cualquiera. Lo peor no era lo que hacía de noche, era lo bien que lo escondía de día. Las preguntas de Valeria no eran casuales. Revisé los registros de la red privada del trabajo con más detalle. Lo que encontré me revolvió el estómago. Valeria llevaba al menos 2 semanas conectándose de madrugada con mis credenciales, que estaban guardadas en el navegador. Los sistemas a los que accedía no eran páginas cualquiera, eran las bases de datos internas de mi empresa, registros de población, consultas de direcciones, historiales laborales. El tipo de información que yo manejo a diario como analista y que está protegida por contrato de confidencialidad. Si alguien descubría que un tercero había usado mi acceso, me despedirían, o peor. Intenté recuperar las consultas exactas que había hecho, pero necesitaba solicitar una auditoría al departamento de informática, y eso significaba confesar la brecha. Todavía no estaba preparada para eso. Mientras tanto,
El comportamiento de Valeria durante el día se volvió más extraño. Se encerraba en el baño a hablar por teléfono con el grifo abierto. Cuando le preguntaba con quién hablaba, cambiaba de tema o decía que era del trabajo. Empezó a hacerme preguntas que me erizaban la piel, que si todavía tenía los documentos viejos de mamá, que cómo se llamaba la calle donde mamá vivía antes. Mamá, Estela, la mujer contra la que tenemos una orden de alejamiento desde hace 4 años, la mujer de la que huimos. Le dije a Valeria que no quería hablar de eso y cerré la conversación. Ella no insistió, pero vi algo en sus ojos que no supe leer. Simón ya no toleraba estar en la misma habitación que ella. Se escondía debajo de mi cama en cuanto oía sus pasos. Alguien estaba buscando a Joaquín, y Valeria sabía quién. Nocturna BCN. Los gatos perciben cosas que nosotros ni sospechamos. Si Simón reaccionaba así solo con ella, había una razón. Gata Luna. Me pasó algo parecido con mi hermano. La familia puede ser la amenaza más peligrosa porque les abres la puerta sin pensarlo. Madrugadora cruel. ¿Y si tu madre ya fue al ático mientras dormías y por eso Simón bufaba hacia la puerta? Los gatos recuerdan olores durante semanas. Eso es exactamente lo que no me deja estar tranquila. Revisé las cámaras del edificio y hay un hueco de 4 horas de una noche donde el sistema de grabación estaba desactivado. Valeria tiene el código del cuarto de mantenimiento. No puedo confirmarlo, pero tampoco descartarlo, y eso es lo peor. Días después, Joaquín volvió a publicar. Valeria se fue y Simón sigue bufando a la puerta. Pedí la auditoría informática con la excusa de una revisión rutinaria de seguridad. Cuando me llegaron los resultados, tuve que leer el informe 3 veces. Decenas de consultas hechas con mis credenciales entre las 2 y las 4 de la madrugada. Búsquedas en registros de población, historiales de empleo, direcciones antiguas y actuales. Pero lo que me destrozó fue una consulta reciente con el nombre completo de nuestra madre, Estela, la mujer de la que escapamos hace 4 años, la mujer que tiene una orden de alejamiento. Alguien había exportado sus últimas direcciones conocidas, su historial laboral y, lo peor de todo, la dirección actual de nuestro ático, mi dirección, exportada desde mi propia cuenta. Entonces lo entendí. Valeria no entraba a mi cuarto solo para mirarme. Usaba el portátil y después se quedaba de pie junto a mi cama, supongo que por culpa o por esa necesidad retorcida de vigilar a la hermana a la que estaba traicionando. La encaré esa misma tarde. No grité. Le puse el informe delante y le pregunté para quién era. Valeria se derrumbó. Estela la había encontrado en redes sociales hacía 6 meses. Llamadas, mensajes, promesas de que había cambiado, súplicas de reconciliación. Valeria le creyó. Estela le pidió solo la dirección, solo para mandar una carta. Mi hermana no es mala persona, pero lleva medio año siendo la herramienta de la misma mujer que nos hizo daño a las 2, y el daño ya está hecho. La puerta estaba abierta desde hacía meses, solo faltaba que Estela decidiera cruzarla. Throw away Valdivia. Lo de quedarse de pie en tu cuarto a las 3 de la mañana me ha revuelto el estómago. Aunque sea tu hermana, eso no es normal. User fantasma. Lo más escalofriante es que Valeria probablemente no se veía a sí misma haciendo nada malo. Tu madre la tenía completamente convencida. Gata Luna. Totalmente. El abuso generacional funciona así. La madre no necesita entrar ella misma si ya tiene a alguien dentro que hace todo por ella. Valeria es víctima y herramienta al mismo tiempo. El ático quedó en silencio, pero no en calma. Actué rápido. Llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras del ático ese mismo día. Revoqué mis credenciales de acceso al trabajo y me presenté en el departamento de informática para informar del uso no autorizado. Sabía lo que significaba. Una investigación interna, posibles consecuencias disciplinarias, quizá el despido. Pero ya no podía seguir tapándolo. También fui a comisaría y puse una denuncia, documentando que Estela probablemente tenía mi dirección actual, lo que suponía una violación de la orden de alejamiento. Valeria se fue esa semana. Se quedó en casa de una amiga. No nos despedimos con gritos ni con portazos. Fue peor que eso. Le dije que la quería, pero que ahora mismo no podía confiar en ella.
Valeria asintió sin decir nada y recogió sus cosas en 2 bolsas. Simón la observó desde debajo de mi cama mientras ella vaciaba su armario. Ahora el piso está vacío, demasiado vacío. Simón ya no bufa al pasillo ni a mi dormitorio. Esas habitaciones están limpias para él, como si lo que le alteraba se hubiera ido con Valeria. Pero cada noche, sobre las 11, Simón camina hasta la puerta de entrada y se sienta frente a ella. El pelo ligeramente erizado, las orejas aplastadas hacia atrás, los ojos fijos en la madera. Y gruñe, bajo, constante, durante horas. No sé si Estela ha venido, no sé si alguien se ha parado al otro lado de esa puerta, solo sé que Simón lo sabe, y Simón nunca se equivoca. Datos y miedo. Trabajo en ciberseguridad, y lo de usar tus credenciales para buscar personas en bases de datos es un delito serio. Espero que hayas denunciado. Pasamos a la siguiente historia. Reservé un Airbnb para un trabajo y encontré las pertenencias de la huésped anterior selladas en un armario con una nota fechada para la próxima semana. Publicado en R No Sleep hace 3 días por Carmen Restaura. Tengo 29 años y soy restauradora de arte. Hace 2 semanas me llegó un encargo que no podía rechazar. Un retablo del 17 en una iglesia de un pueblo costero. El trabajo me llevaría unas 2 semanas, así que necesitaba alojamiento. Vivo sola con mi perra Nube, una mestiza blanca y pequeña que me acompaña a todas partes, y no iba a dejarla atrás. Encontré un Airbnb que aceptaba mascotas, gestionado por un tal Ignacio. Cuando llegué, el hombre me recibió con una sonrisa enorme, me entregó las llaves y me enseñó el piso. Todo parecía normal. Cocina equipada, balcón con vistas al mar, una habitación luminosa. Me instalé, saqué a Nube a pasear y volví a deshacer la maleta. Fue entonces cuando me fijé en el armario del dormitorio. Estaba sellado con varias capas de cinta de embalaje, como si alguien hubiese querido asegurarse de que no se abriese por accidente, o de que nadie lo abriese a propósito. Tardé 10 minutos en despegar toda la cinta. Dentro encontré ropa de mujer doblada, un cargador de móvil, un cuaderno de tapas blandas y una nota suelta. La ropa olía limpio. El cargador era compatible con mi mismo modelo de teléfono. El cuaderno tenía páginas escritas a mano, con horarios, entradas y salidas del edificio, pero lo dejé para después porque la nota me heló. Estaba fechada 5 días en el futuro. Iba dirigida a la próxima huésped. Decía, textualmente, «No abras la puerta cuando el casero llame después de las 10 de la noche. La cerradura del baño no funciona por dentro y él lo sabe». Releí la nota 3 veces. Miré a Nube, que dormía en su manta sin enterarse de nada. Fui hasta la puerta principal y pasé el cerrojo. Alguien ya sabía que Carmen iba a dormir ahí. Esa noche Carmen no durmió. Me quedé sentada en la cama con el cuaderno abierto sobre las rodillas y Nube acurrucada a mis pies. La letra era de mujer, pequeña y ordenada, distinta a la de la nota. Cada página registraba horarios del edificio, quién entraba, quién salía, a qué hora. El vecino del segundo piso sale a las 7:15. La mujer del tercero recibe un paquete los martes. Todo anotado con una precisión que daba náuseas. Pasé las páginas buscando algo que me ayudase a entender y lo encontré casi al final. Una línea subrayada. Por la mañana sacan a pasear a una perra blanca pequeña, sobre las 8. Me detuve. Yo había llegado esa misma tarde. Nube llevaba menos de 6 horas en ese edificio. Nadie podía haber registrado nuestra rutina porque todavía no teníamos una. Sin embargo, allá estaba, escrito con tinta que ya se había secado hace días. Le mandé fotos de las páginas a Sofía. Le dije que a lo mejor la huésped anterior también tenía una perra blanca, que quizá era coincidencia. Sofía me contestó con un solo mensaje: «Vete de ahí ahora mismo». Pero el retablo empezaba al día siguiente. Había firmado el contrato con la parroquia. No me sobraba el dinero para buscar otro sitio a esas horas, y una parte de mí seguía queriendo creer que todo tenía una explicación tonta. Arrastré el armario hasta bloquearlo contra la puerta del dormitorio. Nube me miró desde la cama sin moverse. A las 11:20 de la noche oí algo. No fue un golpe, fue el pomo de la puerta principal girando despacio, sin prisa, como si quien estuviera al otro lado tuviese todo el tiempo del mundo. Duró unos segundos y paró. Me acerqué a la mirilla conteniendo la respiración.
El pasillo estaba vacío. Volví a la cama, pero Nube se quedó plantada frente a la puerta, gruñendo bajito, durante más de una hora. El cuaderno describía una vida que Carmen todavía no había vivido. A la mañana siguiente, Carmen decidió tantear el terreno. Bajé a buscar a Ignacio con la excusa de preguntar por el Wi-Fi. Cuando lo encontré en el portal, le mencioné que había oído a alguien en la puerta por la noche. Se rió sin inmutarse. «Vecinos», me dijo, «o algún repartidor que se equivocó de planta». Le pregunté por la huésped anterior, si había dejado cosas en el piso. Me dijo que se llamaba Elisa, que estuvo una semana y se marchó antes de tiempo. Se olvidó algunas cosas, nada importante. Lo dijo sin el menor interés en devolverlas. Subí al piso, recogí a Nube y me fui a la iglesia. Pasé la mañana delante del retablo con las herramientas en la mano y la cabeza en otra parte. En la pausa del almuerzo, busqué el anuncio del Airbnb en mi móvil y encontré la última reseña, firmada por Elisa M., 5 estrellas, fechada después de su salida. Hablaba de un piso encantador y un anfitrión atento, pero el cuaderno del armario contaba otra historia. Alguien que registraba cada movimiento del edificio no estaba pasando unas vacaciones tranquilas. Le escribí a Elisa por la plataforma. No me contestó. Esa tarde, mientras limpiaba pan de oro como un bisturí, me llegó un mensaje de Ignacio. «¿Todo bien por el piso?», preguntaba, «y Nube se está adaptando». Me quedé mirando la pantalla. Yo nunca le dije cómo se llamaba mi perra. Repasé toda la conversación del anuncio desde el primer mensaje. No había ninguna mención a un animal, ni una foto, ni un comentario. Ignacio no tenía forma de saber ese nombre, salvo que me hubiese observado llamarla. Él sabía cosas que Carmen no le había contado. Noctambulist. Lo de la cerradura del baño me revolvió el estómago. Eso no es un descuido, es diseño. Mar de Leva. Me quedé helada cuando dijiste que Elisa nunca estuvo ahí, o sea que las pertenencias del armario fueron plantadas para que pareciera que alguien había vivido en ese piso. Duerme con luz. ¿Nadie va a hablar de que la reserva fue hecha desde un correo vinculado a tu cuenta? Eso implica acceso a tu correo o a tus datos de la plataforma. Exacto, y es lo que más me cuesta procesar. Cambié todas las contraseñas y activé verificación en 2 pasos, pero cuando pedí el registro de inicio de sesión, el acceso que creó la reserva venía de una IP en mi misma ciudad. Quien fuera tenía mis credenciales desde antes. Carmen volvió al hilo con una actualización. Encontré quién hizo mi reserva y no fui yo. Elisa contestó. Me escribió por la plataforma diciendo que ella nunca se alojó en ese piso. Nunca. Alguien creó una reserva usando sus datos personales robados y me mandó capturas de un perfil falso hecho con sus fotos. La reseña de 5 estrellas tampoco la escribió ella. Me temblaban las manos mientras leía sus mensajes, pero lo peor vino después. Revisé mis propios correos de confirmación de la reserva y descubrí que se hizo desde una dirección de correo que no reconozco, pero que estaba vinculada a mi cuenta como dirección secundaria. Yo no añadí ese correo, nunca lo había visto. Miré la fecha de la reserva y sentí que el suelo se movía. Se hizo 3 semanas antes de que la parroquia contactase con mi taller. 3 semanas antes de que yo supiera que existía ese retablo, ese pueblo, esa iglesia. Repasé la secuencia completa. Primero la parroquia contactó al taller pidiendo una restauradora. Sofía me pasó el encargo porque ella tenía otro proyecto. Yo acepté, busqué alojamiento y elegí el piso de Ignacio. Cada paso me pareció una decisión mía, pero la reserva ya estaba hecha antes de que ninguno de esos pasos ocurriera. Alguien sabía que yo iba a viajar antes de que yo lo supiera. Sabía las fechas, sabía el destino y preparó un piso para que yo durmiese exactamente donde esa persona quería. Cada decisión que Carmen creyó tomar ya estaba tomada. Throwaway Marga. Yo trabajo en turismo rural y esto es literalmente mi peor pesadilla. Por favor, di que denunciaste la plataforma también. El crítico nocturno. Llevo años leyendo este sub y pocas veces siento que el peligro es tan metódico. Esto no fue improvisado. Throwaway Marga. Es que fíjate en la línea temporal. La nota estaba fechada en el futuro respecto a la llegada de Carmen. Quien montó esto sabía la fecha exacta de entrada. No es oportunismo, es logística. La policía tardó menos de lo que Carmen esperaba en creerle. Elisa y yo reunimos todo. Las capturas del perfil falso, las fotos del cuaderno, la nota, los correos con la dirección fantasma vinculada a mi cuenta.
Fuimos juntas a la comisaría local. El agente que nos atendió no pareció sorprendido, y eso me revolvió el estómago más que cualquier otra cosa. Resultó que Ignacio gestionaba 3 apartamentos turísticos en la zona con el mismo sistema. Perfiles fabricados con datos robados para simular huéspedes anteriores, reseñas escritas por nadie, reservas preparadas con semanas de antelación para mujeres que encajaban en un patrón físico concreto. 2 mujeres más habían denunciado experiencias parecidas en los meses anteriores. Mi caso se sumó al expediente. El correo que hizo mi reserva fue eliminado antes de que pudieran rastrearlo del todo. Me cambié a un hotel para terminar el trabajo del retablo. Nube y yo volvimos a casa 10 días después. Cambié cada contraseña, activé alertas en mis cuentas, revisé mis dispositivos. Sofía me ayudó a comprobar que no hubiera nada raro en el taller. No encontramos nada. La investigación sigue abierta. Sé que Ignacio operaba los pisos, pero no sé si actuaba solo ni cómo consiguió mis datos antes de que yo misma decidiera viajar. La reserva se hizo 3 semanas antes de que la parroquia llamase al taller. Alguien eligió dónde iba a dormir antes de que yo supiera que me iba. Eso es lo que me queda. No un monstruo debajo de la cama, no una sombra en el pasillo. Solo la certeza tranquila y hueca de que todas mis decisiones ya estaban tomadas cuando creí estar eligiendo. La parte que me destruyó es que la nota mencionaba a tu perra por nombre. Eso quiere decir que quien escribió el cuaderno ya te había investigado a ti, no solo al apartamento. Pasamos a la siguiente historia. Mi tía abuela me heredó una casa con una cláusula notarial que prohíbe abrir el sótano. Encontré la llave dentro de su urna. Publicado en Reloj No Sleep hace 6 días por Noelia Florista 31. Tengo 31 años, soy florista y vivo en un estudio en un sótano con compañeros de piso, entre ellos Darío. Cuento esto porque necesito que alguien me diga que no estoy perdiendo la cabeza. Hace 3 semanas me llamó un notario de un pueblo a 2 horas de aquí. Mi tía abuela Hortensia había muerto. Yo apenas la recordaba, la vi quizá 4 veces en mi vida, siempre en reuniones donde ella se sentaba aparte y no hablaba con nadie. Me dejó su casa rural, toda para mí, pero la escritura incluía una cláusula que el notario leyó despacio, como si quisiera asegurarse de que yo la entendía bien. El sótano de la propiedad no debía abrirse bajo ninguna circunstancia. Si se abría, la casa pasaba automáticamente al municipio. Le pregunté por qué. Me dijo que Hortensia no dio explicaciones y que la ley no las exigía. Recogí su urna al día siguiente. Pesaba demasiado para ser solo ceniza y cerámica. No le di importancia entonces. La primera vez que fui a ver la casa, Darío se ofreció a acompañarme para ayudar a limpiar. Es un pueblo pequeño, la casa lleva años cerrada y huele a humedad. Recorrimos las habitaciones, vaciamos armarios, y entonces encontré la puerta del sótano al fondo del pasillo. Madera maciza, vieja, con un candado oxidado por fuera. Me agaché para mirarla de cerca y lo vi. Arañazos profundos en la cara interior de la puerta, a la altura del pecho, como si alguien me hubiera rascado durante meses intentando salir. Darío se quedó callado, yo también. Pero lo peor no fueron las marcas, fue lo que salía por debajo de la puerta. Un olor dulce, denso, que reconocí al instante porque lo respiró cada día en la floristería. Flores secas, cientos de ellas, como si alguien hubiera cultivado un jardín entero allí abajo, en la oscuridad, durante años. Las marcas estaban por dentro. Algo no encajaba, y él lo sabía. Intenté convencerme durante el camino de vuelta. Hortensia era una mujer rara, siempre lo fue. Tal vez guardaba arreglos florales secos allá abajo, quizá tenía esa costumbre. Yo trabajo con flores muertas a diario, sé cómo huelen, y aquel olor era exactamente eso. Pero los arañazos no. Los arañazos no tenían explicación cómoda. Esa noche llamé a mi madre, Consuelo. Le pregunté si sabía algo sobre la cláusula del sótano. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Me dijo que respetara lo que Hortensia dejó escrito, que no hiciera preguntas, y colgó. No me dijo que era raro, no me dijo que no sabía, me dijo que no preguntara. Eso me revolvió más que la puerta. Los días siguientes, Darío y yo seguimos vaciando la casa. Encontré cosas que no tenían sentido para una mujer que supuestamente vivió sola durante décadas. Un juego de platos de más en la alacena, como si alguien comiera aparte. Ropa de hombre doblada con cuidado en el fondo de un armario. Un cerrojo por dentro de la despensa que conectaba con una trampilla pequeña.
Darío bromeaba con fantasmas. Yo no podía dejar de pensar en quién había arañado esa puerta desde dentro. Una tarde, mientras colocábamos la urna de Hortensia en una repisa alta del salón, Darío la empujó sin querer al pasar con una caja. La urna cayó contra las baldosas y reventó. Ceniza por todas partes, trozos de cerámica, y entre los restos, medio enterrada en lo gris, una llave de hierro vieja. Nos quedamos los dos de pie, mirándola, sin decir nada. La llave que Hortensia enterró con sus propias cenizas. La llave llevaba horas en su bolsillo. Sé lo que abre. Lo supe en cuanto la vi entre las cenizas. El candado del sótano es viejo, de hierro, igual que la llave. No hace falta ser detective. El problema es lo que viene después. Si abro esa puerta, pierdo la casa. Así lo dice la escritura. Llamé a Consuelo otra vez. No contestó. Le escribí un mensaje preguntándole directamente quién arañó la puerta del sótano desde dentro. Lo leyó, no respondió. Darío insistía en que la abriera. Decía que si Hortensio hubiera querido que esa llave desapareciera, le habría tirado al río, no meterla en su propia urna. Que esconderla entre sus cenizas era un mensaje. Yo no quería escucharlo. Esa casa podía ser mi salida del estudio donde vivo, mi oportunidad de dejar de compartir piso a los 31 años. Un sitio propio, con tierra alrededor, lejos del ruido. No quería perderla por una puerta. Volví a trabajar a la floristería intentando no pensar, pero a media mañana, mientras preparaba un centro funerario, lo identifiqué. El olor de debajo de aquella puerta no era solo de flores secas, era de siempre vivas, crisantemos, lirios marchitos, flores de funeral, las mismas que yo armo cada semana para velorios y entierros. Alguien había mantenido arreglos fúnebres allí abajo, en un sótano sin ventanas, durante años. Salí antes de mi turno, conduje hasta la casa, me planté delante de la puerta con la llave en la mano. Estuve así 10 minutos, tal vez más. No la abrí. Cerré la casa y volví. Esa noche le di la llave a Darío. Le pedí que la guardara él, porque si la tenía yo, iba a acabar usándola. Lo de las flores secas en un sótano sin luz me revolvió el estómago. Alguien le daba semillas a Elías o las cultivaba él solo en oscuridad. Cualquiera de las dos opciones es devastadora. ¿Darío está bien? Abrir esa puerta y encontrar literalmente una vida entera encerrada en 20 metros cuadrados tiene que dejarte marcado. Las cartas dirigidas a Consuelo. Elías escribía a tu madre esperando que alguien nos sacara de ahí. Necesito un momento. Eran más de 40 cartas. Las leí todas antes de entregarlas. En las primeras pedí ayuda. En las del medio describía las flores que intentaba cultivar con la poca luz que entraba por una rejilla. Y en las últimas ya no pedía nada. Solo describía el olor de la tierra. Mi madre recibió al menos algunas, estoy seguro, porque en una de ellas Elías menciona que Consuelo le mandó una foto mía de bebé por debajo de la puerta. Esa foto estaba ahí abajo, pegada a la pared con cinta amarilla. 2 días después, Noelia Florista 31 volvió a publicar. Mi madre sabía lo del sótano de la tía Hortensia. El sábado estaba en la floristería montando pedidos cuando Darío me llamó. Yo le había dado la llave para que no la tuviera yo, no para que la usara. Pero fue a la casa solo y la abrió. Su voz por teléfono no sonaba asustada, sonaba vacía, como si le hubieran quitado algo de golpe. Solo dijo: «Tienes que venir a verlo tú mismo». Conduje sin respetar un solo límite de velocidad. Darío me esperaba en la puerta, pálido, sin hablar. Bajamos juntos. El sótano no era un sótano, era un piso completo. Una cama individual pegada a la pared, un armario con ropa de hombre, platos, un barreño que servía de lavabo. Y en la pared del fondo, de suelo a techo, fotografías, decenas. Un chico joven que podría haber sido yo, con 20 años menos. Mismo mentón, misma nariz, misma forma de mirar. En las fotos más recientes, fechadas 3 años antes de la muerte de Hortensia, ese chico ya era un hombre de más de 50. Debajo de la cama encontré una caja de zapatos llena de cartas sin enviar. Todas iban dirigidas a Consuelo, mi madre. Todas estaban firmadas igual: tu hermano Elías. Hortensia encerró a su propio hijo en ese sótano durante toda su vida adulta. Llamé a mi madre desde allí mismo. Contestó al segundo tono. Dije solo un nombre: Elías.
Colgó sin decir una palabra. Rayo verde. Tu madre colgó sin decir nada. Eso para mí es la parte más perturbadora de todo el relato. El silencio de alguien que sabe es peor que cualquier sótano. Úser nocturna. Lo que más me inquieta es que Hortensia murió 8 meses después que Elías. 8 meses viviendo sola, sabiendo lo que había abajo. Me pregunto si la cláusula fue remordimiento o vanidad. Throwaway lince. Por experiencia te digo que fue control. La gente que encierra familiares no siente culpa del modo que tú y yo entendemos la culpa. La cláusula era para seguir controlando la narrativa después de muerta. Hortensia no quería que la descubrieran. Punto. 3 días sin una palabra de consuelo. No comí bien esos días. Iba a la floristería porque no sabía hacer otra cosa. Montaba centros, cortaba tallos, atendía encargos. La rutina era lo único que me sostenía. Al tercer día mi madre llamó. No saludó. Habló como quien suelta un peso que lleva décadas cargando. Elías existió. Era hijo de Hortensia. A los 16 le diagnosticaron una enfermedad psiquiátrica que nadie cuestionó ni buscó segunda opinión. Hortensia decidió que lo mejor era encerrarlo, y la familia entera eligió callar, mi madre incluida. Elías murió en ese sótano 8 meses antes que Hortensia. 8 meses vivió ella sola en la planta de arriba, sabiendo lo que había abajo. La cláusula notarial nunca fue superstición ni protección para el heredero. Fue su manera de asegurarse de que nadie descubriera lo que hizo, ni siquiera después de muerta. Llevé la caja de cartas a la policía local. La casa quedó precintada por orden judicial. No he vuelto a hablar con mi madre y no tengo intención de hacerlo. El horror nunca estuvo en el sótano. El horror es saber que todos los adultos de mi vida lo sabían y eligieron no decir nada. Sigo montando flores de funeral cada semana, y ahora me pregunto de cuántos silencios formo parte yo también sin saberlo. Throwaway lince. Trabajé 2 años en un juzgado de pueblo y te puedo decir que las cláusulas testamentarias absurdas casi siempre esconden algo real. Nadie paga a un notario para proteger un capricho. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres escuchar más historias como esta, ya sabes dónde encontrarnos.